Que el Señor me los bendiga, hermanos, amigos, que la paz del Señor esté en vuestros corazones. Bueno, ya ha llegado el momento de contar mi testimonio de vida y de salvación para muchas personas. El que no cree por fe, creerá por milagros. La verdad que ya estamos en los últimos tiempos, ya la venida del Señor está a la puerta de los cielos. Y si yo tengo la oportunidad de salvar vidas por este medio, en el nombre de Jesús que así sea. Bueno, mi testimonio comienza desde que yo era muy pequeñito. Yo nací en 19 de octubre del 2001. Resulta que desde mis primeros días de vida que yo nazco, a mí me dan de alta ya con mi madre, irnos para nuestra casa. La situación que vendría después fue donde ya soy un elegido del Señor. Bueno, durante mis primeros 15 días de vida, a uno le dejan un pedacito de cordón umbilical. Resulta que a mí me habían dejado un pedazo de gasa enrollada en el cordón de mi ombligo, lo que produjo una infección que exhalaba un olor muy fuerte, como a mortorio. Resulta que me llevan al hospital y el doctor le dice a mi madre de que si a mí me han dejado pasarme un día más, esa infección me podía producir la muerte. Pero por misericordia del Señor, pues todo salió bien, me desinfectaron, me curé gracias al Señor. Durante mis primeros 3 años de vida, todo bien con mis padres, mis papás juntos. Nace mi hermanito, él se llama Lester Antonio. Todo bien, mis padres juntos trabajaban, le servían al Señor. Durante yo cumplo 6 años, nace otro hermanito mío. Pues es de ahí ya donde comienza el proceso de mi familia. Pues resulta que mi papá pues decide dejarnos en el abandono. Él se fue con otra mujer, pues no le importó su familia, no le importó su hijo, su esposa, no le importó su hogar, no le importó las cosas del Señor. Durante ese proceso de la separación de mis padres, pues fue muy impactante para mí como hermano mayor de mis 2 hermanos, al ver a sufrir mucho a mi madre porque ya se le venían todos los gastos solo a ella. Pues era muy duro para mí, al principio lo tomaba con mucho dolor, con desesperación, y por motivo de esa desesperación yo me enfermaba mucho, me quedaba morado en la escuela, donde lloraba, donde miraba a otros padres dejar a sus hijos a la escuela, y me dolía mucho y lloraba todo el tiempo y le preguntaba al Señor que ¿por qué a nosotros? ¿Por qué a nosotros mi padre decide dejarnos en abandono? A mi hermanito pequeñito, recién nacido, a mi madre indefensa, sin trabajo, en un hospital. Pues no teníamos a dónde ir, pues, porque él era la cabecera de nuestra familia. Y durante todo ese tiempo les cuento que rodamos mucho, vivimos en 5 departamentos de aquí de Nicaragua, rodando donde nuestra familia. Y eso fue muy duro porque cuando esa familia, nuestros familiares no nos aceptaban ya tenernos en sus casas, nos corrían como perros y ni modo, solo pedirle al Señor y buscar dónde vivir nuevamente. Y nos tiraban así donde otros familiares, a mí con 6 años, mi otro hermanito de 3 y el otro recién nacido, mi madre operada, con mucho dolor porque ya no teníamos ese respaldo que nos ayudara con nuestra alimentación, con la economía. Ese fue un proceso muy difícil sobre mi infancia porque la verdad que ya desde mis 6 años ya
no tuve una infancia que todo niño quiere tener, que vive jugando, que no tiene ninguna preocupación alguna, sino que ya cuando mi madre, ella ya podía defenderse con el trabajo porque ya estaba recuperada de su operación, ella ya decide trabajar. Lo que viene después es que la mujer que se había ido con mi padre, pues le había hecho maldad a mi mamá, nos llamaba a nosotros, a mí me decía groserías, que la verdad que ahorita ya con el tiempo, a la edad que tengo, ya no me duelen, pero en ese momento sí, yo lo tomaba mal y había ya agarrado un problema psicológico de que a todo mundo, ya mis hermanos le decíamos padre a todo mundo, a cualquier hombre que mirábamos en la calle. Eso fue muy doloroso para mí y mis dos hermanitos. Cuando nosotros ya no nos querían en un hogar, nos mandaban a otro familiar que también recibíamos maltrato psicológicamente, no podíamos hacer nada en esos hogares y que eran de nuestra propia familia. Eso me dolía más y con el tiempo yo fui agarrando rencor sobre mi padre. Yo deseaba que cuando yo lo tuviera cerca, yo lo quería matar, lo quería golpear, quería tirármele encima. Fue muy doloroso ese proceso. 6 años, a los 12 años, yo sinceramente vivía con un rencor, mi corazón negro, putrefacto, que solo pensaba en la venganza que tenía para mi papá. Mis hermanitos cuando se enfermaban, miraba a mi madre, la pobrecita trabajando en carreteras, en cocina, en guardería, me dolía mucho. Y yo decía, ¿por qué, Señor? ¿Por qué nos abandonaste? Porque no miraba los planes que Dios tenía sobre nosotros. Yo solo miraba la prueba. Miraba los llantos de mi mamá, la de mis hermanos, donde teníamos hambre y recorríamos a nuestros familiares y aún teniendo dinero no nos ayudaban. Y yo decía, ¿será que Dios se ha olvidado de nosotros? ¿Será que Dios no nos quiere a nosotros? Pero sin embargo, mi madre nunca perdió la fe en Dios. Salimos adelante gracias al Señor. Aún para estos tiempos mi padre no se acuerda si nosotros comemos, si nosotros nos alimentamos, pero gracias al Señor, yo cuando ya tengo 12 años, yo como que sí vivía con el rencor todavía en mi corazón, pero como que ya no le prestaba mucha importancia porque ya era un poco mayor, yo cuidaba de mis hermanos, yo los alimentaba, yo les lavaba y mi madre trabajando. Pues resulta que yo cuando tengo 12 años a mí viene otro proceso sobre mi vida. Yo tengo 12 años, 13 años en el colegio, pues a mí se me ponían los ojos como que iban a vertir sangre. Ese proceso también fue duro porque viene mi madre, ella trabajaba en un proyecto en la carretera, bien asoleada, bien desmalmatada, por decirse así, del trabajo. Mi madre, lo poco que ganó, fue para llevarme donde un médico. Cuando nosotros vamos de ese médico, me hacen los exámenes sobre mi cerebro, mi cabeza, mi cuerpo en general, y me sale una mancha oscura, negra, en el lado posterior de mi cabeza, al lado izquierdo de mi cerebro, y fue ahí donde fue muy impactante, tanto como para mí como a mi madre. A mí me sacan de la sala y se queda mi mamá platicando con el doctor. Es ahí donde le dice que a mí se me estaba haciendo un tumor en la cabeza, que me daba 6 meses de vida. Fue muy impactante para mi mamá, ella no sabía qué hacer, se iba a trabajar llorando. Habían tomado la decisión de sacarme de la escuela, que aprovechara mis últimos meses de vida.
que me divirtiera, que me distrajera, pero yo sabía que algo en mí no andaba bien y recaí pues en angustia, en desesperación, no sabía qué hacer, pues me enteré que me iba a morir, pues que hasta iba a llegar mi vida. Pues cuando yo me entero de eso, pues tuve un recaimiento muy fuerte y yo solo me arrodillaba y esperaba en Jesús que me sanara, pues que yo quería seguir viviendo, que quería seguir viendo crecer a mis dos hermanos, ya que yo los cuidaba desde muy pequeño, yo les limpiaba, yo les daba de comer, yo los bañaba, les hacía su alimento. Tuve que aprender a cocinar desde muy pequeño, no tuve una infancia tan bonita que se digamos, mi infancia fue sufrida con ganas. Yo miraba a otros niños jugando, yo decía, yo quisiera estar jugando ahí con ellos, pero no podía porque tenía que ver por mis dos hermanos, ya que el único sustento que teníamos era mi madre, trabajando todo el día y ya solo llegaba en la noche. Ya yo le tenía su cena lista para que ella fuera a dormir y el día siguiente pudiera ir a trabajar. Pero en ese tiempo nosotros visitamos una iglesia aquí en Nicaragua que se llama La Hermosa. Nuestro pastor se llamaba José Alberto Picado. Cuando ese pastor se entera de mi noticia, pues viene y nos dice le dice a mi madre que iban a orar por nosotros, por mí, unas hermanas de un barrio de aquí donde nosotros vivimos. La hermana se llama Fátima. Bueno, el pastor, con toda la angustia en su corazón, con todo el dolor del mundo, le dijo a mi madre de que si las hermanas tenían revelación de que yo me iba a morir, pues que tenía que ser fuerte, que eran los propósitos del Señor, ya que las hermanas son bien usadas al Señor, son bien entregadas a Dios. Y pues ese día salimos, íbamos en ayuna, iban a orar por mí, lo que Dios decidiera sobre mi vida. Es aquí donde viene el gran milagro del Señor sobre mi vida. Resulta de que comenzaron a orar por mí, yo estaba en medio, las hermanas alrededor de mí, mi madre, mi pastor. Comenzamos a orar pidiendo misericordia, clamor por mí. Resulta que yo estaba bien concentrado en oración, suplicándome, humillándomele al Señor Jesucristo de que me sanara, de que yo quería seguir viviendo. Pues en ese momento que estamos orando alrededor de 2 horas, orando, viene una de las hermanas y tiene una visión. Cómo es el gran poder de nuestro Señor Jesucristo. Y todo que mire este video, por favor, si no creen por fe, crean por milagros. Viene el Señor Jesucristo y en la visión que las hermanas están viendo un ángel alrededor de mí con instrumentos médicos de cirugía que me están operando en mi cabeza. Yo estoy en la unción del Señor Jesucristo. Yo sentía una calor, un fuego dentro de mí, de mi corazón, de mi vida. Las hermanas en la visión están viendo el ángel operar, destripar el tumor que tengo en mi cerebro. Pues yo en la unción, yo solo sentía que me jalaban así la cabeza. Yo tenía en ese momento mucho temor de abrir mi ojo. Incluso pensaba de que eran las hermanas que me estaban ungiendo. Pero era el gran poder de mi Dios Jesucristo cuando me estaba operando. Pues alrededor de esas 2 horas las hermanas pidieron pues una confirmación si fue que Dios me estaba sanando en ese momento. Y durante esa oración las hermanas pudieron ver después al ángel, a un ser, a un médico de blanco resplandeciente que me vendaba mi cabeza.
por gloria y honra del Señor, ese día yo recibí sanación de mi tumor. Mi tumor fue extirpado, ya no fue ni de ningún médico a ver si era cierto de que no tenía. No, porque yo creí con mi madre que yo había sido sanado ese día. Y por gloria y honra del Señor así fue, soy sano. Ya tengo la edad de 20 años. Eso fue cuando yo tenía 3, hace alrededor 8 años fue eso. Gracias al Señor, pues han venido también procesos a mi vida. Después tuve otro proceso de que me había dado la plaga del chikungunya, la pasé mal también para esa fecha, pero por gracia y honra del Señor, aquí sigo vivo también. He sido sanado muchas veces. Alrededor del año 2018, pues tuve otra crisis, porque tuve un reencuentro con una familia que era muy hermosa, pues sus 2 hijos, sus padres juntos. Entonces yo volví a recaer por mi mismo rencor que tenía en mi vida hacia mi padre. Pasé sedado con drogas, con medicamentos, porque me había tenido un problema en el corazón también de ese rencor, de ese odio que yo sentía, pues ya no aguantaba todo ese peso comprimido en mi corazón, ya no aguantaba, así que pasé muchos días internado en un hospital donde me drogaban, en mi casa me desmayaba por el mismo rencor, por el mismo odio, por el mismo diablo que ponía pensamientos negativos sobre mi vida. Pues resulta que en ese tiempo de que yo estaba así sedado, pues mi madre había encontrado la manera de contactar a mi papá. Pues en ese momento él vino y cuando yo lo miraba yo decía, ya llegó tu momento, decía en mi mente, hasta aquí llegaste, viejo, decía yo. Tú que me abandonaste desde que era muy chiquito, desde que era un niño de la edad de 6 años. Todo ese rencor que había venido guardando por todos esos tiempos, y cuando yo decidí hacerlo, pues me desmayaba. La verdad es que también a mi madre hay una vecina que le tenía mucha envidia, pues resulta de que era una bruja. Fue descubierta, pues gracias al Señor, dice la palabra de Dios, que cuando los aguijones del enemigo son descubiertos, son mandados a las profundidades de los abismos por el poder de la palabra. Pues la brujería que me había hecho a mí y a mi madre, pues como fue descubierta, ya no tuvo poder entre nosotros, porque estábamos cubiertos con la sangre de Jesucristo. Pero cuando yo miraba a mi padre y cuando yo intentaba ya hacerlo lo que él iba a hacer, pues ya no podía, porque yo ya me desmayaba. Entonces un día yo en mí dije, no vale vivir así con este corazón tan negro, tan oscuro que tengo, porque la verdad es que yo decía, bueno, si me muero me voy para el infierno, y yo no quiero irme para el infierno, yo quiero vivir una vida eterna con mi Señor Jesucristo allá en el cielo, alabando y glorificando su santo nombre. Entonces yo decidí pues perdonarlo. Eso fue alrededor del año 2018, 2019. Yo decidí perdonarlo de todo corazón, pues gracias a Dios mi corazón ya está limpio, en paz, ya no hay remordimiento sobre su vida. Él sigue con su otra mujer, él tiene demás hijos. Gracias a Dios no siento rencor ni sobre él ni sobre su mujer, que tanto daño nos hizo. Mi corazón vive en paz, limpio, tranquilo, gracias al Señor. Pues resulta que decidí pues vivir mi propia vida con mi madre y mis 2 hermanos todavía. Hay momentos de que yo ya trabajaba, mi madre trabajaba también, y así nos mantuvimos todo el tiempo, gracias al Señor. Viene otro proceso a mi vida después, alrededor del año 2019, donde yo encontré un amor sobre mi corazón, me había enamorado, ya tenía a Cristo en mi corazón, pues
yo decía, yo visitaba a esa muchacha tan especial en mi vida, pues me enamoré y yo le pedí al Señor, Señor, si esta muchacha es para mí, pues yo te la pido como esposa, le decía al Señor. Resulta que la muchacha también se había enamorado de mí, pero siempre yo quería hacer las cosas con la voluntad del Señor, porque hay que poner al Señor en primer lugar sobre todas las cosas y después lo demás vendrá por añadidura. Pues resulta de que Jesús, mi Dios, escuchó mi clamor, escuchó mi petición y Él me respondió. Gracias al Señor yo me pude casar con esa joven. Ya estoy casado, tengo un hermoso hijo, gracias al Señor nació sano, gracias al Señor con buena salud. Pues resulta que también, bueno, yo me quedé sin trabajo y me había agarrado otra desesperación, pero gracias al Señor yo dije, bueno Señor, tú eres mi médico, tú eres mi abogado, tú eres el ser todopoderoso que durante todos mis 20 años de vida tú nunca me has dejado. Tú has hecho grandes maravillas en mí y todo lo dejo en tus manos. Gracias al Señor a mi hijo no le falta nada, tiene su alimento, tiene su vestimenta, él está sano, gracias al Señor. Y todos bien, gracias al Señor. Mis dos hermanos ya están grandes, el segundo tiene 17 años y el otro tiene 14, gracias al Señor. Los tres vivimos sin el amor de un padre, solo con el amor de nuestro Padre Celestial que nunca nos ha dejado. Él nos da la fortaleza de cada día, de sustentarnos, de saciarnos con alimento. Y mi testimonio yo lo hago con el objetivo de que ustedes, a ti joven que vas a ver este video, que yo he visto muchos jóvenes que se quejan de la vida y yo los invito que si ya no quieren vivir esa vida que llevan, pues busquen al Señor Jesucristo, que Él es nuestra única salvación, nuestro único anclaje que tenemos para vivir bien. La verdad que le he hablado a muchos jóvenes que han metido en las drogas, en los vicios, pues hay algunos que me han tomado las cosas en serio, pero los otros como que se dejan engañar del diablo. Yo les invito, hermanos, que si no creen por fe, que crean por los milagros que Dios ha hecho en mi vida. Yo estaré subiendo más videos sobre testimonios de personas que también Dios ha tenido misericordia sobre su vida de cada uno. Y así busquen a los caminos del Señor, porque la venida del Señor ya está cerca. La venida del Señor está a las puertas de los cielos. Ya con esta pandemia que está azotando a todo alrededor del mundo, muchas almas se han perdido, muchas almas se han ido con el Señor. Gracias a Él ha tenido misericordia. Hay muchos jóvenes que mueren en accidentes y que no tienen a Cristo en su corazón. Así que yo los invito de que se congreguen en alguna iglesia allí en su país, en sus hogares, vayan a la iglesia, adoren al Señor en todo tiempo. No solo lo busquen en la hora de la angustia, al Señor se le busca en todo momento, en todo tiempo, en lo bueno, en lo malo, en la escasez, en la abundancia. Así que ustedes pueden, no se dejen engañar del diablo, no se dejen abarrotar, porque el diablo con nosotros quiere verlos arruinados. El diablo nos puede prometer miles de cosas aquí en la tierra, pero cuando ya lleguen al infierno es ahí donde los atormenta. Entonces yo les pido al Señor, lean la Biblia, busquen de Dios, oren, vayan a la iglesia, adoren. Con esta pandemia la verdad es que se han venido dificultando varios problemas, pero usen sus recomendaciones que nuestro mismo Dios puso en la Biblia, de que usemos las recomendaciones que acaparan los médicos, y siempre con la fe en Dios nada nos va a pasar. Dios es amor, pero también es fuego consumidor, dice la palabra del Señor.
Así que yo les invito y yo estaré subiendo más videos, más prédicas, más testimonios sobre mi vida, sobre vidas de otras personas también, para que ustedes puedan llegar a los pies de Cristo y así su alma sea salva y vivir para toda una eternidad con nuestro Señor Jesucristo allá en el reino de los cielos. Así que Dios me los bendiga. Espero que compartan este video a personas, a jóvenes que no han venido a los pies de Cristo, a personas que andan apartadas de los caminos del Señor, para que ellos busquen de Dios porque ya estamos en los últimos tiempos. Se verán cosas que jamás se han escuchado, dice la palabra del Señor en Apocalipsis. Allá habla todo, lean Apocalipsis, los proverbios, salmos, que para todo Dios tiene una solución. Dios me los bendiga. Suscríbanse al canal, activen la campanita de notificación para que ahí les llegue todas mis prédicas de salvación, de restauración, prédicas de avivamiento. En el nombre del Señor yo los invito y que Dios me los bendiga a todos.